Desde hace algún tiempo, gracias a algunos sitios como Reddit, Twitter o TikTok, además de varias sugerencias por parte de ustedes, me he enterado de la existencia de un libro que, según se dice, es especialmente perturbador. Playground de Aaron Beauregard es un libro lanzado, según pude encontrar, en noviembre de 2022, según se dice. Se trata de un libro de terror especialmente difícil de leer y que puede dejarte profundamente traumado. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Es justo lo que veremos el día de hoy. Antes de empezar, he de aclarar que, aunque no seré tan minucioso, habrá spoilers de toda la historia. Así que, si apenas lo estás leyendo, o planeas hacerlo en un futuro, quizás sea mejor abandonar este video. Asimismo, primero contaré toda la parte de la historia, para, posteriormente, pasar a dar mis impresiones sobre el mismo. Teniendo en cuenta esto, comencemos. Como tal, Playground es una historia situada en el año de 1995, la cual nos presenta a tres familias pobres, las cuales han sido convocadas por una presunta benefactora para que sus hijos puedan disfrutar de un divertido parque de juegos. En primer lugar tenemos a Caroline Clark, que es una madre soltera, y a su hijo Donnie. Desde un inicio se nos deja en claro que hay una relación disfuncional, pues en el primer escenario, que es un parque, Rock, quien, para el caso, es un sirviente diagonal esclavo de la villana de esta historia, y quien se encarga de dar las habitaciones para el sitio donde se desarrollará todo el asunto, mira con desdén los malos tratos que Caroline da a su hijo, jaloneándolo y provocándole diversas heridas. Desde un inicio se nos cimenta que Rock siente un deseo por ayudar al pequeño Donnie, quien no rechista ante los abusos. Desde un inicio, y a lo largo de todo el libro, se nos hablará de cómo Rock se siente identificado con Donnie, por la semejanza de sus condiciones y sus deseos en ayudarlo, aunque impedido por un bloqueo mental, el cual se nos explicará más adelante. Luego conocemos a la familia Grimley, conformada por los padres Tom y Molly, una pareja amable, quienes tienen 3 hijos, los cuales son, respectivamente, Isaac de 10 años, Sam de 8 y Sadie de 7. El caso de los Grimley se torna especial cuando se nos cimenta que ellos pasan por penurias financieras, pero que pese al asunto, tratan de hacer que sus hijos vivan experiencias agradables como, se supone, será el ir al lugar especial al que han conseguido invitación. Yendo un poco más allá en la interacción de los niños, tenemos que Isaac, quien es un niño de aspecto endeble, aunque inteligente, padece un poco a causa de sus hermanas menores, quienes son mucho más diligentes y efusivas en su actitud. No hay una situación de maltrato, ni nada por el estilo, pero evidentemente las cosas son duras para el pequeño varón de la casa. Luego de esto conocemos a la familia Matthews, de la cual forman parte la pareja Greg y Lacey, junto a sus hijos Bobby de 13 años, CJ de 11, Tanya de 9 y Kip de 7 años. La familia Matthews es quizás la más compleja a la vez de reconocible. Tenemos que Greg es un hombre de actitud pesada, un atleta frustrado, el cual impulsa de mal modo a sus hijos a que practiquen deportes para poder sobresalir y de paso conseguir las cosas que él no pudo. Bobby, al ser el primogénito, lleva sobre sus hombros el peso de lo que su padre espera, lo cual se nos adelanta no logró conseguir. Pese a los intentos, Bobby no logró destacar como un deportista, y si bien practica skateboarding, su padre no considera eso un deporte. Para el caso, es a los ojos de su padre la vergüenza de la familia. CJ por su parte parece ser quien mejor lo lleva. Nació con un talento natural para los deportes, lo cual le ha dado ser consentido por su padre, a tal modo de que es el único que puede permitirse tener actividades de ocio. Además de eso, quizás, al no sufrir por el rechazo de su padre, CJ tiene una personalidad tranquila y bondadosa. Tanya es un caso distinto. Siendo la única hija de la familia, no es tomada en cuenta para las actividades deportivas exhaustivas de su padre, aunque irónicamente, ella sí tiene deseos por el deporte, más precisamente por la natación. No obstante, su madre Lacey no termina de ver con buenos ojos esa postura en su hija, deseando que tomara cosas más adecuadas para una niña, como formar parte de un equipo de porristas o algo por el estilo. Aquí hay un detalle a destacar, pues antes de que todo el meollo del asunto dé comienzo, Tanya le pediría a su madre que intervenga por ella para convencer a su padre de que la deje tomar clases de natación, incluso dándole una pulsera como obsequio por ayudarla. Lacey promete que lo hará, aunque deja manifestado que no lo quiere hacer, ya que las clases son muy costosas. La cosa aquí es que esto es más por egoísmo de la madre, ya que tanto ella como su hija saben que, en cualquier cosa que se trate de deportes, Greg lo impulsará sin dudar. Menciono esto, pues aunque a lo largo de todo el libro se nos mostrará que Greg es una persona horrible, en más de un sentido parece que Lacey tampoco es del todo buena. Al final tenemos a Kip, el más pequeño de la familia,
quien en el contexto ahora es el elegido para ser entrenado duramente por su padre, buscando formarlo como un ganador para que no sea una decepción como su hermano Bobby, aunque Kip resulta ser muy apegado a Bobby, quizás más de lo que debería. Después de todo esto conocemos ahora sí a la villana de esa historia, Geraldine Borden, una anciana mujer con una actitud desagradable, quien no repara en malos tratos hacia Rock, quien, para el caso, vendría siendo su hijo adoptivo. Aquí podemos decir que empieza lo turbio. Geraldine Borden es una millonaria quien tiene a su nombre toda clase de fundaciones de caridad y de ayuda a los más necesitados. No obstante, ella desprecia con ahínco a la gente en esta condición. De hecho, veremos cómo se refiere a las familias con las cuales interactúa como campesinos inmundos. Aunque ella adoptó a Rock como parte de su deseo tardío por tener un hijo, lo encuentra como alguien inútil y decepcionante. Geraldine es una persona que, podríamos definirlo, simplemente nació con una mente degenerada, pero ya explicaré eso en un momento. A Geraldine la acompaña Adolfo Fuchs, un anciano alemán tan sofisticado y degenerado como ella, quien es su cómplice en todas sus ideas y con quien compartirá el espectáculo dantesco que llevan fraguando por años. Regresando a Rock, para conocerlo un poco mejor, se trata de un hombre de 34 años, con un aspecto intimidante, ya que es muy alto y fornido, una masa de músculos con una actitud en extremo opuesta a su apariencia, pues es alguien que, debido a la miserable vida que Geraldine Borden le ha dado, es inseguro e incapaz de dirigirse con firmeza. Para no extendernos demasiado, el plan de Geraldine es atraer a las familias con niños para que disfruten del campo de juegos que ella ha preparado, que, como resultará obvio, no es nada bueno, dándonos a entender que ya ha probado el sitio con niños huérfanos con anterioridad, pero que la idea de que ahora se trate de infantes con familias lo hace un tanto especial. Geraldine es una mujer trastornada, la cual encuentra un profundo placer en el sufrimiento ajeno, un placer que, como lo imaginarán, llega al terreno de lo íntimo. Y ahora es aquí donde viene la primera parte especialmente turbia de esta historia. En medio de los preparativos para la llegada de las víctimas, Geraldine preparaba a Rock vistiéndolo de manera adecuada. Al notar el temor con el que el gigante se maneja y las marcas de heridas en su cuerpo, más una quemadura en especial en su pecho, la cual tiene la palabra mío, Geraldine comenzó a recordar los primeros años de maltrato hacia Rock, sobre todo un episodio en el cual le quita la vida a una sirvienta, de la que ella creía que Rock quería involucrarse. Como sea, todo esto termina en una escena en la cual la anciana instruye a su esclavo a realizarle actos lascivos. Toda esta parte está llena de descripciones repugnantes sobre el cuerpo de Geraldine, en especial de su zona íntima, y los esfuerzos de Rock por cumplir su obligación. Para simplificar, se nos pinta un escenario nauseabundo, tan asqueroso como lo puedas imaginar, para un acto que, convengamos, sería un tanto natural. Pero esto no termina aquí. En el siguiente episodio del libro, se nos lleva a conocer más de Geraldine por medio de flashbacks derivados de sus deseos aún no satisfechos, lo cual la lleva a un sitio con artefactos especiales para ello. Aquí se nos da el panorama completo de cómo la mente de Geraldine siempre ha estado mal. Se nos cuenta cómo de joven ella espiaba a su madre mientras mantenía relaciones con otros hombres, profundamente celosa de no ser con ella con quien tuviera dicha acción. Geraldine, pues, sentía un deseo en extremo morboso por su madre, uno que la condujo a, por ejemplo, a hacerse con un excremento de ella y juguetear con él, si saben a lo que me refiero. Y también esto la haría acabar con la vida de ella, pues, unos años después, cuando su madre yacía convaleciente con un respirador que apenas si le permitía vivir, Geraldine decidió aprovechar la oportunidad para satisfacer lo que hacía años llevaba deseando, quitándole la mascarilla del respirador y cortando con la vida de su madre en el proceso. Entenderán que, para el caso, no puedo ser tan específico con las descripciones, pero creo que pueden imaginar de qué va el asunto. Continuando con la historia, tras algunas escenas, tenemos a las familias Grimley y Matthews esperando a las afueras del castillo de Geraldine para la cita pactada. Aquí cabría destacar que, además de la promesa de una tarde de diversión para sus hijos, también se les prometió a los adultos un pago en efectivo por el tiempo invertido. Vaya, la idea con la cual se les ha vendido el asunto es que supuestamente Geraldine planea abrir un centro recreativo muy especial en algún sitio, pero que necesita opiniones infantiles para hacerlo. Digamos que les ha supuesto a los niños el papel de testers, por así decirlo. Una vez que se presenta ante ellos, Geraldine actúa como una bondadosa y atenta mujer, ocultando su verdadera naturaleza. Procede a hacerlos pasar a la propiedad, explicándoles mayores detalles, y lo más importante,
separándolos de sus hijos. Algo a lo cual los padres se niegan en un inicio, pero terminan accediendo. De inicio, los niños ven un patio de juegos tradicional, aunque muy bonito, lo cual podríamos decir es el anzuelo para que todos queden convencidos y la situación evolucione, aunque Isaac se percata de un tobogán un tanto extraño que se dirige hacia el suelo, pero no parece tener mayor relevancia. Mientras los niños se disponen a jugar, los adultos son llevados a una sala con asientos cómodos y algunas pantallas para que puedan ver lo que están haciendo sus hijos. No creo necesario extenderme mucho para evidenciar que esto es una trampa. Una vez acomodados los padres, unos collares les toman del cuello asegurándolos contra las sillas, excepto a Lacey, quien, debido a que la pulsera que le dio su hija se estaba cayendo, al inclinarse para tomarla, el metal del collar de su silla termina perforándole, acabando con ella en el acto y dando por iniciado todo el horror. A la vez que ocurría esto, y los niños ya estaban instalados en el falso campo de juegos, Rock se dirigió para recibir a Caroline Clark y a su hijo Donnie. Al ver de nuevo cómo la mujer maltrataba a su hijo, Rock se ciega de furia y procede a acabar con ella, al punto de volverla una masa irreconocible ante los ojos del pequeño, el cual ni siquiera se inmutaba ante tal escenario, sin mucho que poder hacer. Después de su arranque, y entrando en razón, Rock lleva a Donnie al campo de juegos para reunirse con los demás niños, no sin antes atenderle las heridas que su madre había provocado, lamentando mucho que estuviera en ese lugar. Ahora, ya con todo esto, se procede al evento principal. Los padres, inmovilizados y aterrados, escuchan lo que estará por pasarle a sus hijos, revelándoles la mentira del motivo que los trajo en primer lugar. Igual se nos muestra un poco en la interacción de los niños entre sí, con Bobby, en compañía de su hermano Kip, atormentando al pequeño Isaac por su apariencia débil, y un tanto envalentonados por las palabras que su padre refirió antes. CJ les pondría un alto, ayudando a Isaac, mientras las niñas Sam y Sadie interactuaban con Donnie, quien, para el caso, se mantendrá sin habla y casi estoico por el resto de la historia. Una vez visto todo esto, el alemán Fuchs da la orden a los niños de dirigirse hacia otra zona, y es cuando empieza el tormento de los niños, pues un par de perros agresivos les son soltados obligándolos a huir por sus vidas. Isaac termina rezagado y atacado por uno de ellos, pero CJ lo va a auxiliar para luego proceder a huir. Ahora bien, en realidad llegados a este punto, que es apenas el primer tercio del libro, en realidad no hay mucho más que decir más adelante. Los niños toman conciencia del peligro en el que ahora se encuentran, y lo que veremos más allá serán sus esfuerzos por sobrevivir a unos más que tormentosos juegos, mientras sus padres padecen ante la locura de lo que presencian, a la vez que Geraldine y Fuchs se deleitan con el espectáculo. Aquí podría parecer que sencillamente me aburrí de describir las cosas, pero es que en serio no hay mucho más que se pueda decir. Los juegos a los cuales se enfrentan son enrevesados y peligrosos, destacando por ejemplo un juego de plataformas, uno que involucra un terrible baño en ácido o un balancín enfundado en fuego. Veremos cómo los niños van cayendo uno a uno, mientras las interacciones entre ellos se vuelven cada vez más difíciles. Tenemos a CJ asumiendo el rol de líder ante su hermano Bobby, quien, contaminado de la mentalidad venenosa de su padre, solo dificulta las cosas. CJ en verdad se ve superado tanto física como mentalmente para tratar de hacer que todos sobrevivan, viendo cómo algunos niños se pierden en el proceso. Tenemos que Tanya de repente es seleccionada por Geraldine, quien ve en ella un prospecto a hija, o mejor dicho, juguete, al cual pueda sacarle provecho, y aunque no la ayuda directamente, deja manifestado su deseo porque ella sobreviva hasta el final. Veremos cómo Greg, el patriarca de los Matthews, se entrega por completo a la locura de lo que vive y decide aceptar la competencia fatal sin importarle perder un par de hijos en el camino, y orillando a Bobby hacia lo más retorcido, ya que, algo que olvidé mencionar, es que cada padre puede comunicarse una sola vez con los niños. Bobby, siendo un chico problema, hace padecer a Isaac, y como suele ocurrir en este tipo de historias, este último decide llevárselo consigo. Las trampas ante las cuales caen los niños son elaboradas, y deberás tener bien entrenada tu imaginación para visualizar los escenarios a los cuales se enfrentan. En algún momento, se nos deja caer que el colega de Geraldine, Adolf Fuchs, es en realidad un científico nazi con ideas retorcidas y que también adora el dolor de la gente. Esta revelación ocurre antes de otras cosas que he mencionado, y tengo que decir que en ese punto la historia me perdió por completo, pero ya explicaré eso en un momento. Al final, disculpando el enorme spoiler, solo Tanya y el pequeño Donnie, quien descubrimos que no habla porque tiene destrozada la lengua,
son los únicos sobrevivientes. Greg se volvió un completo lunático aborrecible. Los Grimley, que perdieron a todos sus hijos, suplican que todo termine, y Rock, quien durante toda la historia se debate entre su miedo y su deseo por el bienestar de Donnie, decide despertar su furia y acabar con todo de una vez. Libera a los padres, acaba con Greg, quien ya se había vuelto un peligro también, acaba igualmente con Fuchs, quien buscaba neutralizarlo, para al final, muy mal herido, acabar con cierto grado de orgullo con la repulsiva Geraldine. Regresa para ayudar a los Grimley, buscar a los niños y ayudarlos a escapar, muriendo en el lugar donde vivió atormentado toda su vida, pero en un escenario de completa paz, viendo el anochecer. Como mencioné hace unos momentos, puede parecer que después de describir con detalle todo el primer tercio del libro me apresuré a terminar, pero es que, en el gran esquema de las cosas, no hay mucho más que decir. La mejor forma de definir la historia de Playground es como una combinación de Saw con el juego del calamar, pero sin las cosas que hacen que esos dos últimos funcionen. Pero vayamos por partes. Por principio, como muchos notarán, esto no va tanto por el terror. De hecho, Playground es más una historia del género splatter, que si bien entra en los terrenos del terror, obviamente va más hacia la violencia y lo impactante, aunque esto termina siendo problemático. Muchas de las cosas que leía antes de adentrarme en esta lectura es que Playground era una historia difícil de leer y traumatizante, y la verdad, creo que no hay puntos intermedios en esto. Si eres una persona muy sensible y no tan adepta a la violencia, en definitiva va a ser muy difícil digerirlo. Caso contrario, si consumes este tipo de historias, a menos que seas, digámoslo con todas sus letras, un edgy que dice regocijarse en ver sangre y sufrimiento, difícilmente vas a hallarle el gusto. Y es que si ya tienes cierto gusto por la lectura y eres adepto a las historias oscuras, Playground se vuelve difícil de seguir porque no te da un motivo real para hacerlo. Cuando llegas a la parte del pasado de Geraldine y ves toda esa asquerosidad, pensarías que las cosas solo pueden torcerse más, pero pareciera que ese es el punto más alto, porque luego todo pasa a ser indiferente, lo cual es extraño. Hay una parte en la cual Geraldine concibe de nuevo un deseo asqueroso al ver a Tanya en la pantalla, pero esto no llega a nada, y no es que deba ir hacia algo más en este aspecto, lo que obviamente será infumable, sino que, para los efectos, literalmente Geraldine y Fuchs se la pasan encerrados en una habitación bebiendo, mientras ven a los niños sobrevivir. Para ser personas las cuales el libro te dice que disfrutan de ver el dolor, pensarías que gozarían fastidiando a los padres viéndolos sufrir o tomar un rol mucho más activo, pero solo son dejados a un lado. El caso de Geraldine como villana es una gran nada. Por una parte, es un personaje que es malo solo por el gusto de serlo, y eso está bien. Soy partidario de que no es necesario darle un trasfondo a los villanos. Después de todo hay gente que solo le gusta ser mala. El problema con Geraldine es que todo se siente muy gratuito. Una anciana ermitaña millonaria y horrible. Un modelo base y ya está. Y aunque en determinado momento te dejan caer que quizás Geraldine es así por no tener hijos propios y estar frustrada con eso, en realidad ese motivo o intento de justificación poco tiene que ver con lo que vemos en realidad. A lo que me refería con respecto a que la revelación de que Fuchs es un nazi me hizo perderle el gusto a la lectura, es que, al igual que Geraldine siendo una anciana rica malvada solo porque sí, Fuchs siendo un alemán loco que, oh sorpresa, es nazi, también termina siendo un estereotipo un tanto vacío. Incluso hay una parte en la que, dentro de sus recuerdos, un sujeto le dice a Geraldine que los nazis fueron los primeros en pisar la luna. ¿Pensarías que si iban a jugar con la idea de aquellos hombres siniestros haciendo cosas horribles se llegaría a algo más? Pero solo termina encasillando las cosas y sin aportar nada. El padre obsesivo y desagradable que termina siendo mucho más desagradable. El niño fuerte que abusa del débil hasta que el débil toma las riendas y cambia las cosas. Incluso el esclavo atormentado que no hace nada hasta que decide hacerlo. También son cosas bastante repetitivas, que se ven venir en cuanto comienzas a pensarlo. Ahora, un punto importante sobre las historias de sobrevivencia, ya que al final de cuentas de esto se trata el asunto, es que de algún modo te encariñes con los sobrevivientes y desees su bienestar. Y bueno, es obvio que si los protagonistas son niños, querrás que estén bien, pero no llegas al punto de encariñarte lo suficiente con alguno. Tanya es, a juicio personal y por el evidente rumbo de la historia, con quien debes tomar ese aprecio. Pero esto no pasa porque más allá de saber que no cuenta con el apoyo de su madre y que es una virtuosa en lo que hace, no se nos permite saber algo que nos acerque más a ella. De hecho, encuentro un error que Lacey muriera tan solo iniciar las cosas.
Ver a su hija sobreviviendo y demostrando sus capacidades pese a los deseos que ella como madre tiene hubiese sido una buena historia. Se nos insiste una y otra vez en el sufrimiento de Rock y su aprecio por Donnie, y es curioso que se nos hable tanto de ellos y a su vez se nos diga tan poco. De nuevo, no hay motivos para tomar a estos personajes más allá del deseo natural de su bienestar. Hay una enorme variedad de descripciones de las acciones y escenarios de todo lo que pasa, pero por alguna razón, en cuanto se llega a los decesos, todo se siente seco y carente de imaginación. Pareciera que todos los esfuerzos que hace la historia en demostrarte que es atroz y oscura están mal enfocados. Convengamos, es difícil escribir terror y muchísimo más escribir violencia. No se trata solo de poner situaciones enrevesadas y asquerosas solo porque sí. Tienes que conseguir transmitir el malestar y que la imaginación del lector lo traicione, generando la peor imagen posible que se quede con él. Eso es muy difícil de lograr, y esto lo perdonaría en un escritor de creepypastas o un youtuber cualquiera. Pero, aunque no conocía a Aaron Beauregard hasta antes de esto, ni he visto el resto de sus trabajos, y sería un error de mi parte emitir un juicio tajante, sé que he escrito varios libros, así que me cuesta creer que Playground termine siendo tan flojo. Como a mitad del libro, sentí que solo estaba leyendo una creepypasta innecesariamente larga. Es obvio que el autor bebe del terror noventero de las películas de ese entonces. De hecho, él mismo lo menciona al final del libro, y aunque convengamos que mucho de ese terror ha envejecido bastante mal, en realidad queda muy lejos de hacia dónde pretendía apuntar. Quizás también sea el hecho de que no dejan de ocurrir cosas lo que termina abrumando la lectura. Un momento de paz, antes de soltar una tormenta mucho mayor, a veces es necesario. Claro que tiene su gracia todo aquello de las trampas y los juegos macabros, pero solo llegar por ese lado, al menos a nivel personal, no me terminó atrapando. Playground no es un mal libro, pero creo que sí depende muchísimo del público al que esté apuntando. Quiero creer que sencillamente no es mi tipo de historia. Sobre si recomendaría leerlo, creo que dependerá de lo que creas soportar o lo que quieras esperar una vez viendo este video. Pero bueno, ¿qué te ha parecido Playground? ¿Lo has leído o piensas hacerlo? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Es momento de dar las gracias a quienes dejaron su aporte en el video anterior, los cuales son Simplemente Kino, Monix Chan, Spike Zero, Paola Pineda y Luciérnaga Memorias. Si quieres aparecer al final del próximo video, simplemente deja una pequeña aportación. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.